Buenos dias. Good morning. I think it's buenos dias. Yo creo que son buenos días todavía. Sí, son buenos días. Jesus Cristo te ama. That's all the Spanish I know. Eso es todo el español que yo conozco. I do really appreciate the teaching that has gone on. Realmente he apreciado mucho la enseñanza que hemos tenido. Jaime last night with his charts and graphs. Estoy todavía emocionado de anoche, de la alabanza. And Pastor Juan with the developed 7 questions. Y como el pastor Juan tuvo las 7 preguntas, Wonderful on confrontation. una hermosa forma de ver la confrontación. I have no charts. I have no graphs. No tengo nada gráfico para ustedes, But we have the Word of God, right? pero tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? And I'm so happy to be here Y estoy tan feliz de estar aquí to see what the Lord is doing in Argentina, y de ver lo que el Señor está haciendo en Argentina, in this great continent of South America. en este gran continente de Sudamérica. And having had the opportunity to visit many countries in the last few years, Y habiendo tenido la oportunidad de visitar en muchos países en los últimos años, there's one common need. hay una necesidad en común That's a need for the Word of God. y es la necesidad por la palabra de Dios. Yes, Crete was a lousy, bad culture, Sí, la verdad es que los cretenses eran malvados y una mala cultura, but that's the culture that we're in today. pero esa es la cultura en la cual nos encontramos hoy. My country, the United States, is going down. Mi país, los Estados Unidos, viene en bajada. There's perversity throughout. Hay perversidad a través de todo. Millions of babies killed in abortion. Millones de niños mueren en abortos, Disregard of the Scriptures. alejados de las escrituras. The church is lazy and weak, La iglesia está débil y vaga, but He is strong. pero Él es fuerte. Having been involved in missions, I'm always glad to see one of our missionaries. Habiendo y estando involucrado en las misiones, siempre me da gusto ver a uno de nuestros misioneros, And this is one of our missionaries right here. y él es uno de los misioneros aquí. And so thankful to see the emphasis on the Word of God and your interest in the Word of God. Y me encanta ver el énfasis en la palabra de Dios y de ver el interés de ustedes en la palabra de Dios. So as we proceed through the epistle of Titus, Así que al continuar en la epístola de Tito, you know that in the original there's no chapter breaks. ustedes saben que en los escritos originales no hay separaciones de capítulos, No verses, no hay versículos, but just a scroll of Sí. instruction. sino un rollo, una carta de instrucción. And so we see in the beginning that we've already covered Así que podemos ver desde el comienzo que lo que ya han tocado. Paul is telling his younger pastor, Titus, to set the church in order. Pablo le está diciendo a este joven pastor que ponga la iglesia en orden, To appoint elders. de poner ancianos. And he went into the task of the elders, Y también trató cómo debía de hacerlo. primarily confrontation in the last section, Y vimos en la última sesión la parte de confrontación, because there were deceivers, porque habían engañadores, there were proud, false teachers, porque habían falsos, orgullosos maestros, wrong motives, con motivos equivocados, teaching for profit. enseñando por ganancias And deshonestas. so as we move into chapter 2, Y ahora al mover hacia el capítulo 2, we see the beginning word is but. vamos a ver que la palabra principal es pero. But in light of these problems, Pero a la luz de estos problemas, Titus, here's what you must do. Tito, esto es lo que tenés que hacer. Read verse 1, please. Leamos el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. But as for you, Titus, Pero en cuanto a ti, Tito, speak the things which are proper for sound doctrine. habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. We see the word sound used here 5 times in this short passage. Y vamos a ver en este pequeño pasaje la palabra sana unas 5 veces. 2 times in chapter 1 and 3 times in chapter 2. Unas 2 veces en el capítulo
en el capítulo 1 y otras veces en el capítulo 2. I think that word is sana. Sana, Sana meaning wholesome or healthy. que significa saludable, bueno. So speak what is needed for healthy or wholesome doctrine. Así que habla lo que está de acuerdo y ayude a la sana doctrina. That's the answer to any culture. Esa es la respuesta para cualquier cultura. Speak the counsel of God, Hablen la palabra y el consejo de Dios. the doctrine, the apostles' doctrine. La doctrina de los apóstoles. That will give what is needed to the church and to the world. Eso es lo que le va a dar lo que la iglesia y el mundo necesita. And Paul further breaks it down now with what will be the result in older men. Y Pablo va a continuar esto y dando los resultados para los ancianos, What the result hombres of- grandes. What the result of sound doctrine will be for older women. Y también cuál va a ser el resultado de esta sana doctrina para ancianas, mujeres, For younger women, para las mujeres jóvenes, for younger men, para los hombres jóvenes and for workers or slaves. y para los trabajadores o los esclavos. So the result of this teaching sound doctrine Así que el resultado de la enseñanza de la sana doctrina will result in older men having certain qualities. va a tener resultados con hombres ancianos teniendo ciertas características. We're bringing the doctrine from a level of kind of out there to a level in our lives. Y es lo que vamos a hacer es que tenemos que traer esa doctrina al nivel de nuestras vidas. How will sound doctrine impact my life practically? ¿Cómo es que la sana doctrina va a impactar en mi vida práctica? What are the characteristics of living in accordance with sound doctrine? ¿Cuáles son las características que van de acuerdo al vivir en la sana doctrina? Now he's telling this young pastor Titus this first about older men. Y le está diciendo a este joven Tito las instrucciones para hombres ancianos. And we read that older men be sober. Y leemos que los ancianos sean sobrios. That really means be serious. Eso significa de ser serios, Set aside foolishness and comedy. de dejar a un lado las tonterías Be of a sound mind, y de ser sobrios en sus pensamientos, not of a dissipated mind with drugs or anything else. no con sus mentes en diferentes lugares, Not taken over with alcohol. Be sober. no como en alcohol o en las drogas, sino que sean sobrios. And then be reverent. Y después que sean prudentes, Have the fear of God in your heart. que tengan el temor de Dios en sus corazones. We see today in the rulers and kings throughout the world no fear of God in their hearts. Y podemos ver en el liderazgo del mundo cómo los hombres no tienen ningún temor de Dios. But if we speak the things of sound doctrine, old men will have a reverent life. Pero si nosotros podemos enseñar y compartir la sana doctrina para que los hombres tengan reverencia para con Dios en sus corazones. They will be temperate, is the word in English. The verse 2, Van a ser prudentes. sober, reverent, temperate. Ya, prudentes. What is that word in Spanish? Templanza. Templados, prudentes. Well, it means even keeled, Significa que van a estar bien. not up and down, Es constantes, no arriba y abajo, but more of a steady walk. sino constantes en su caminar. And then back to the word sound again, to sana, sound in faith, Y sanos en la fe, volvemos a la palabra sanos, wholesome in faith. sanos en la fe. So that is the mark of an older man who is living under the sound doctrine. Y estas son las marcas, las características de un anciano que está viviendo en sana doctrina. So they're sound in faith, Así que son sanos en la fe sound in love, y también sanos en el amor sound in patience. y sanos en la paciencia. So think of those three things for a minute. Así que piensen en esas tres cosas por un instante. Faith, love, and patience. Fe, amor y paciencia. Sound doctrine will produce that
characteristic in older men. La sana doctrina va a producir estas características en los ancianos. And I bet you know some older godly men. Y estoy seguro que ustedes conocen a hombres grandes en edad And you can see their faith. y que ustedes pueden ver su fe And you can see the love. y que pueden ver el amor And you can see patience. y que puedes ver también su paciencia. Where we used to fly off the handle over every little thing, get upset over every little thing. Donde antes nos enojábamos por cualquier cosita, When you get older, like I am, cuando comenzás a ser viejo como yo, my heart won't take all of this excitement anymore. mi corazón ya no puede lidiar con estando con los altos y bajos. So I've got to learn to be patient. Así que tengo que aprender a ser paciente. And then he switches to the older women. Y después él va a ir a las mujeres ancianas. Living with sound doctrine in older women are pretty much the same as men. Y viviendo en la sana doctrina para las mujeres es muy parecido a los hombres. Would you read verses 3 and 4, please? Vamos a leer versículo 3 y 4. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. So here again we see reverent in behavior, Así que aquí volvemos a ver que tienen que ser reverentes en cuanto a su comportamiento, not slanderers. no calumniadoras. That word in the Greek is the same word as we have for the devil, diablos. Y la palabra en griego calumniadoras es la palabra diabolos, que también es para la palabra diablo. So sound doctrine keeps us from being a slanderer of others. Así que la palabra o la sana doctrina nos mantiene alejados, que no seamos calumniadores. And it also says not given to wine, Y también dice no esclavas del vino, not being a slave to wine. que no sean esclavas del vino. But sound doctrine will cause older women who are walking with the Lord not to be given over to wine. Y la sana doctrina va a hacer que las ancianas no sean esclavas o dadas al vino. And something so important, we see older women would be teachers of good things. Y algo que es muy importante que podemos ver que las ancianas, las mujeres, van a enseñar cosas buenas. I don't know anything better than to listen to godly older women teaching younger women. Yo no creo que hay otra cosa mejor que escuchar a mujeres ancianas enseñándole a mujeres jóvenes. And in verse 4 it says that they would admonish the younger women. Y eso es lo que dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes To love their husbands, y que las enseñen a amar a sus maridos to love their children. y a amar a sus hijos. Women are so important. Las mujeres son tan importantes. There's nothing like the mother's love No hay nada como el amor de una madre to shape and control the life of a child. para moldear y conformar la vida de un niño. But older women are to teach the younger women. Pero las ancianas tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes. And this is the way they would teach them, as we just read. Y esto es como debían de enseñarle, como acabamos de leer. And then read verse 5 again, please. El versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. So these are things that the younger women need to learn that would be taught by the older women. Así que esto es lo que las mujeres jóvenes necesitan aprender, siendo enseñadas por mujeres más grandes. To be discreet, De ser prudentes, not gossiping. no de estar chismeando, To be chaste or pure. de ser castas o puras, Pure in mind, pure in heart, pure in body. puras de mente, puras de corazón, puras, To be homemakers or homekeepers. de ser cuidadosas de sus casas. We see here the emphasis on taking care of the home. Y vemos aquí el énfasis de cuidar de la casa. One of the real problems in the United States
Uno de los problemas grandes en los Estados Unidos is the pursuit of material possessions, es cómo las personas persiguen las posesiones materiales. and many mothers feel they need to work. Y muchas madres sienten la necesidad que tienen que trabajar. The problem is nobody is there for the kids, El problema que ocasiona esto es que no hay nadie para los niños. and the kids get raised by somebody else. Y los niños son educados por otras personas. And the love of the Lord is not instilled in them. Y el amor de Dios no está siendo puesto en ellos. And they grow up not even knowing the Lord. Y muchos crecen sin ni siquiera conocer el amor del Señor. And unless a woman has to work, those years of being with the young kids in the home is so important. Y al menos que una mujer tenga que trabajar, esos años de crianza de los niños son tan importantes. Then they will also be good, it says. Teach them to be good. Y también tienen que enseñarlas a ser buenas Teach them to be obedient to their own husbands. y sujetas a sus maridos. If there's strife in the home through disobedience in marriage of not getting along, there's just an ugly thing that's going on. Si hay peleas en el matrimonio producto de la falta de amor y de obediencia a la palabra de Dios, no es bueno para el hogar. And we know that in other teachings, for example, in Ephesians 5, Y sabemos, como en otras enseñanzas, como en Efesios 5, husbands are to love their wives. que los esposos tienen que amar a sus esposas. They're to love the wives as Christ loved the church. Deben de amarlas como Cristo amó a la iglesia They're to love their wives as they love their own flesh. y tienen que amarlas como ellos se aman a ellos mismos. And if they're loving their wives with that sacrificial love, Y si están amando a sus esposas con ese amor sacrificial, a wife wants to be obedient to her husband. va a producir que las esposas quieran ser obedientes a sus esposos. And then we read that the word of God may not be blasphemed. Y leemos también que esto es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. There will be those coming against you, Van a ver aquellas personas que van a venir en contra tuyo and particularly if they see a lot of sin in your life, they will scoff at the word of God. y especialmente si ven un pecado en tu vida, van a blasfemar, se van a burlar de la palabra de Dios. And ungodly conduct gives them kind of a reason to do that. Y esta conducta mala da razones para que personas blasfemen. So this is kind of a catch-all term at the end. Así que esto como que encierra todo al final. Older women teach the younger women Mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes to live godly que vivan como Dios manda so that the word of God is not blasphemed. para que la palabra de Dios no sea blasfemada. And verse 6 reads, likewise exhort the young men to be sober-minded. Y el versículo 6 nos dice algo así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. So that's the same thing he's been talking about, being sober. Así que esto es lo mismo que él viene hablando, de poder ser prudentes. And he's further talking now to Titus, and I think to you and to me, Y él está ahora hablándole a Tito, y creo que también te está hablando a ti y a mí, in all things showing yourself to be a pattern of good works, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. That word pattern there means like a stamp of a die or a mark. Esto de presentarse es como si fuera poner un sello, poner una marca Or an example. o un ejemplo. So as we live in accordance with this godly doctrine, Así que como nosotros o como debemos de vivir en la sana doctrina, we're to be a model or a pattern for the others. necesitamos ser como un modelo, como un ejemplo, un patrón para otros. And not, as has been mentioned, to corrupt the word of God, Y no como ya se ha mencionado, para corromper la palabra de Dios. by living like the world or like the culture, Al vivir en la cultura o al vivir como el mundo, we're to set the example. necesitamos ser ejemplos. In doctrine, showing integrity. Y en la doctrina, mostrando integridad. Integrity means staying the course, Integridad significa manteniéndonos en curso, not compromising, no comprometiéndonos,
keeping the Word of God central, pero manteniendo la palabra de Dios simple, not deviating to the left or the right. no yéndonos un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. We read in Psalm 119, Leemos en el Salmo 119, verse 133, versículo 133. direct my steps by your word and let no iniquity have dominion over me. Dirige mis pasos y no permitas que haya iniquidad en mí. So we see here then that we want to have integrity for the Bible. Así que vemos aquí que necesitamos tener integridad y integridad en su palabra. And again, this pattern would show reverence for the Lord. Y una vez más, este patrón va a mostrar reverencia para el Señor. A position of humility, Una posición de humildad, recognizing how awesome He is reconociendo cuán grande Él es and that He esteems His word even above His name, y Él que estima su palabra aún por encima de su nombre and yet how low we really are. y cuán bajo somos nosotros. We're really just what? Wretched sinners saved by grace, right? Lo único que somos es pecadores salvos por su gracia, But we would live a life of reverence. pero que vivamos una vida en reverencia. Then He mentions incorruptibility. Y después Él va a hablar de no ser corruptos o irreprochables. A life that cannot be corrupted, Una vida que no pueda ser corrompida, but is clinging to the rock of Christ. pero que está limpia en la roca y And to the aferrado word a of Cristo God. y a su palabra. Is your walk incorruptible? ¿Es tu caminar irreprochable? Well, I wish mine were, Bueno, yo quisiera que el mío lo fuera, but I'm still sinning all the time. pero yo todavía peco, But I know His blood is cleansing me. pero yo sé que su sangre me está limpiando And I know if I confess my sins, y yo sé que si confieso mis pecados, He is faithful and just Él es fiel y justo to forgive my sins para perdonar mis and pecados to cleanse me from all unrighteousness. y limpiarme de mi iniquidad. Then in verse 8, another word, sound, sana, Y otra vez en el versículo 8 encontramos la Sound. palabra sana, sound speech that cannot be condemned. palabra sana e irreprochable. Unbelievers are always looking at the way you talk to see if they can find some error or wrong in what you say. Los no creyentes están continuamente observándote para ver si hay algo que vos decís o haces mal. But if we are living in accordance with sound doctrine, Pero si estamos viviendo de acuerdo a la sana doctrina, our speech will be sound. entonces lo que nosotros hablamos va a ser sano. And it won't give a toehold for those who would like to condemn us. Y no va a ser algo, una excusa para que las personas nos condenen. And it says that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. I think of Daniel the prophet in the Old Testament. Yo pienso de Daniel el profeta en el Antiguo Testamento. When Darius became king and appointed Daniel to the top of the satraps, Cuando el rey decidió ponerlo en alto, those other associates were upset with him, los otros alrededor de él se enojaron con él and they wanted to find something wrong with him. y querían encontrar algo malo en Daniel. They wanted to condemn him in front of the king. Querían condenarlo en frente del rey, But it said they couldn't find anything wrong with him. pero nos dice que no pudieron encontrar nada malo en él. They couldn't find anything against his sound speech. No pudieron encontrar nada en cuanto a lo que él hablaba. And oh, how I wish my speech were sound, that there would be nothing that anybody could find fault with, but that comes through the Spirit Y as cómo- we live with sound doctrine. Y cómo quisiera yo poder ser así como Daniel, que no pudieran encontrar nada en mí. Y esto es el producto, esto es el producto de estar en la sana doctrina y lo que el Espíritu hace. And now we move to bond servants or bond slaves. Y ahora nos movemos a los siervos. In English, we would call it today employees. En inglés le dirían, o en español le diríamos trabajadores, Workers, personas que trabajan. and any of you who are working for somebody else, this would fit.
Y todos ustedes que trabajan tal vez para alguien, esto podría ser para ti. And it says, exhort bondservants to be obedient to their own masters. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Now, when this was written, there was much slavery. Ahora, cuando esto fue escrito, había mucha esclavitud. There were probably 60 to 80 million slaves under the power of Rome. Había entre 60 a 80 millones de esclavos bajo el Imperio Romano And there were almost as many slaves as there were free people. y había la misma cantidad de esclavos como libres. And you know, a slave has no rights. Y ustedes saben que un esclavo no tiene derechos. A slave is subject to his owner's will, El esclavo está sujeto a la voluntad de su amo, as of course we want to be with Christ, right? como nosotros queremos estar sujetos a Cristo. But here the exhortation is for the slave to be obedient to his master. Pero aquí la exhortación es para que los siervos estén sujetos a sus amos. Are you obedient to those you're working for? ¿Estás siendo tú obediente a las personas por las que trabajas? As Christians, we should be the most obedient of the employees. Como cristianos tendríamos que ser los más obedientes como trabajadores. And we're to be well-pleasing in all things, Y tenemos que hacerlo agradando en todo, well-pleasing in all things. que agraden en todo. We need the Word of God in us to do that, don't we? Y necesitamos la palabra de Dios en nosotros para poder hacer eso, ¿verdad? And it says not talking back, not answering back. Y también dice que no sean respondones. Do you talk back to your employer? ¿Le respondés vos a tu jefe? We're told if you're following the sound doctrine, you don't do that. Si estás siguiendo la sana doctrina, no deberías hacer eso. Verse 10 is not stealing or pilfering. Versículo 10 dice no defraudando, no robando. Often we take things from our employer, don't we? Muchas veces tomamos cosas de nuestro empleador. Maybe it's paper clips, maybe it's pens and pencils. Tal vez son lapiceras, lápices. Most likely it's stealing time, Y lo más probable es que robamos el tiempo, taking time on the job to do things which aren't related to the job. tomando tiempo en nuestro trabajo para hacer cosas que no son de nuestro trabajo. But the exhortation here is not to do that. Y la exhortación aquí es que nosotros no tenemos que hacer esto And showing all fidelity. y que tenemos que mostrar fidelidad, Being honest, being true to your employer, siendo honesto faithful to your employer. y fiel. The result then is the following, Y el resultado es lo que sigue, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. So that the Word of God in you would be like a piece of jewelry. It would be an adornment. Para que la palabra de Dios sea en nosotros como una piedra preciosa, un adorno, Your life would enhance the Word of God. que nuestra vida adorne la palabra de Dios, A beautiful display of the Word of God. que sea algo hermoso para ver en la palabra de Dios. And then notice the statement here of God our Savior. Y vean esto que dice aquí al final, de Dios nuestro Salvador. Some people say, well, the Bible doesn't say that Jesus is God. Algunas personas dicen, bueno, la Biblia no dice que Jesús es Dios. Many times it says that Jesus is God. Y la Biblia muchas veces dice que Jesús es Dios. In this chapter alone, we have two times. En este capítulo solo lo tenemos dos veces. We have it here in verse 10, God our Savior. Tenemos aquí en el versículo 10, So, Dios nuestro Salvador. living in accordance with the proper gospel, the sound doctrine, we will adorn the doctrine of God our Savior in all things. Así que viviendo en un evangelio sano y en una sana doctrina, vamos a ser como adornos para adornar la palabra de Dios. Now, the last 5 verses of this chapter, we change the subject slightly. Y los últimos versículos para finalizar este capítulo cambia un poquito, We will get into the area of grace. porque vamos a meternos en el área de la gracia.
And these 5 verses are 5 of my favorite verses in the Bible. Y estos próximos 5 versículos son mis 5 versículos más favoritos de la Biblia. As you hear these words being read, just focus on them, if you will. Al escuchar cómo estos versículos van a ser leídos, por favor traten de enfocarse en estos versículos. Would you read verses 11 through 15, please? Leamos del 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Isn't that awesome? ¿No es esto increíble? It really is awesome. Es realmente increíble. Well, let's look at verse 11 first. Veamos el versículo 11 primero. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. I believe we're speaking of Jesus' first coming, Creo que aquí estamos hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesús. Jesus came the first time to save the world. Él vino la primera vez para salvar al mundo. As you know, when Adam fell, sin entered into the world and death through sin. Como ustedes saben, cuando Adán pecó, entró al pecado al mundo We're all born of Adam. y todos nacemos de Adán. As proof of that, we all will die. Y como producto de eso, todos vamos a morir. We're all sinners, Todos somos pecadores. all born of Adam, the head of the human race. Todos nacidos de Adán. But God created us to have an eternal relationship with us. Pero Dios nos creó para tener una relación eterna con nosotros. But when sin entered the world, that relationship was broken. Y cuando el pecado entró al mundo, esa relación se rompió. So what was God's answer to that problem? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a ese problema? It was sending his son in the form of a man Fue enviar a su Hijo en forma de hombre, out of his great love for us. de su gran amor para nosotros. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. And our Lord was hung on the cross, Y nuestro Señor colgó en la cruz, taking the sin of the world on him. tomando el pecado del mundo sobre él mismo. Every sin that I've ever committed or ever will commit, Todos los pecados que he cometido y que voy a cometer, and every sin that you will ever commit or ever have committed. y todos los pecados que vos has cometido y vas a cometer. He paid the price so we do not have to die. Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que morir. That's the gift to me of grace, Para mí, este es el regalo de la gracia, giving me what I don't deserve at all, dándome a mí lo que yo no merezco, eternal life. la vida eterna. And I didn't say, but I should have said, that we are created in the image of God, right? Y yo no lo dije, pero lo debería haber dicho. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Is God eternal? ¿Es Dios eterno? Yes. Sí. Therefore, you're eternal. Y por ende, vos sos eterno. I'm eternal. Yo soy eterno. Not in this body, No en este cuerpo, but my soul, my spirit is eternal. pero mi alma, mi espíritu es eterno. And through the resurrection of Jesus Christ, that cross is empty. Y a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa cruz está vacía. Jesus rose from the dead, Jesús se levantó de la muerte, victorious over sin, victorious over death. victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado. And because he lives, we live. Y porque Él vive, nosotros vivimos. So the whole issue is, where will we spend eternity, is it not? Así que el tema es dónde vamos a pasar la eternidad, ¿o no? There's only two places, Solamente hay dos lugares, with God or apart from God.
con Dios o apartados de Dios. And He loves us so much, He lets us choose where we want to spend eternity. Y Él nos ama tanto que nos da el beneficio de que nosotros elijamos dónde queremos pasar la eternidad. Those who love Him and want to be with Him will be with Him forever. Aquellos que le amen y quieren estar con Él, van a estar con Él para siempre. We read in 1 John, this is the record, Y leemos en Primera de Juan that God has given eternal life. que Dios ha dado la vida eterna And the eternal life is in His Son. y que la vida eterna está en su Hijo. He who has the Son has life. El que tiene al Hijo tiene la vida He who does not have the Son does not have life. y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. So it is that giving of His blood shed for you and for me that gives us salvation. Así que es al Él haber derramado su sangre en la cruz que nos da a nosotros la salvación. Ephesians 2:8 says, for by grace you have been saved through faith. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por su gracia It en is fe, not that of yourselves, lest any man should boast. y no de vosotros para que nadie se gloríe. So we're saved by what He has done. Y somos salvos por lo que Él ha hecho. As Pastor Steve said earlier today, there's nothing that can be added to that. Como el pastor Steve dijo más temprano, no hay nada que podamos añadirle a eso. The church over the years has messed it up. La iglesia a través de los años lo único que ha hecho es complicar todo esto. Some say you have to believe in Christ and in our church. Algunos dicen que tenés que creer en Jesús y en nuestra iglesia. Many are saying today it doesn't matter whether you believe in Jesus or not. Algunos hoy en día están diciendo no importa si crees en Jesús o no. If you're just sincere and if you just pray and if you just are committed to your God, all roads lead to heaven. Si vos simplemente tenés amor para con tu Dios y no importa porque todos los caminos te llevan al cielo. And that is a lie from the pit of hell. Y esta es una mentira de lo más profundo del infierno. All roads lead to some place, but they don't all lead to heaven. Todos los caminos te llevan a un lugar, pero And no any- todos los caminos te llevan al cielo. Anytime we preach the exclusivity of Jesus Christ, people will hate us. Y cada vez que nosotros prediquemos la exclusividad de Cristo Jesús, muchas personas nos van a odiar. They will come against us just as they came against our Savior. Van a venir en contra nuestro de la misma forma que vinieron en contra de nuestro Salvador. We're beginning in the United States to see that creeping in more and more. Y estamos y seguimos viendo esto en los Estados Unidos, como esto cada vez lo vemos más y más. I believe more persecution is going to come on the church. Yo creo que va a haber más persecución que va a venir sobre la iglesia. So, we read here that the grace of God has appeared to all men. Así que leemos aquí que la gracia de Dios se manifestó a todos. I believe that means that Jesus' blood is sufficient for every single living person to be saved. Y yo creo que esto significa que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para salvar a todos. Now notice what the grace does do in addition to saving us. Y ahora vean lo que la gracia hace más que salvarnos, o sumando más que al salvarnos. Read verse 12, please. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. So, grace teaches us to deny ungodliness and worldly lusts. Así que la gracia también nos enseña a renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Ungodliness and worldly lusts basically are ruling in every unbeliever. La impiedad y los deseos mundanos están en todos los creyentes. Before saving, His saving grace, it was ruling my life. Antes que pudiera abrazar la gracia, estos controlaban mi vida. I was given over to ungodliness and worldly lusts. Yo estaba sumergido en impiedad y deseos mundanos. But grace teaches we're to deny that. Pero la gracia nos enseña que nosotros necesitamos quitar esto. We're to put it to death. Necesitamos matar estas cosas. Put this old man to death. Poner a este viejo hombre y To be matarlo. alive in Christ. Y poder estar vivos en Cristo. And putting the old man to death, then it tells us how we should live.
Muriendo al viejo hombre, entonces también nos dice cómo es que debemos de vivir. soberly, Vivamos righteously, sobria, justa and godly in the present age. y piadosamente. That's what the gospel of grace has you doing, teaches you to do. Y esto es lo que la gracia nos enseña a hacer. To live soberly, righteously, and godly in the present age, Nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo. that's how we're to live now. Y es así como nosotros necesitamos vivir ahora. But now notice the exciting next verse. Pero vean este versículo emocionante. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. You know, in much of the world, they're not even looking for Jesus to come back the second time. Saben que en una gran parte del mundo nadie está esperando que Jesús venga una segunda vez. You ask people, are you ready for Jesus' return? Le preguntas a personas, ¿estás listo para el retorno de nuestro Señor? And they'll say, what return? Y ellos te preguntan, Nobody's told me that he's coming back. ¿cuándo? ¿Cómo? Nadie me ha dicho a mí de que Él va a volver. Jesus' second return is the most certain thing there is. Jesús y su segundo retorno es lo más seguro. He's coming back. Él va a volver. He's coming back to establish righteousness on this earth. Y Él va a volver para establecer la justicia en esta tierra. He's coming back to do away with sin and wickedness. Él va a hacer desaparecer la maldad y el pecado. Your prayers are part of that. Tus oraciones son parte de eso. In his model prayer, how did he teach us to begin? En el modelo de oración, ¿cómo nos enseñó a comenzar la oración? Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Tu reino venga, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Also, we're told to pray for the peace of Jerusalem. También se nos enseña que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Psalm 122, verse 6 says that. Salmo 122, versículo 6 nos dice eso. When will there be peace in Jerusalem? ¿Cuándo va a haber paz en Jerusalén? When Jesus comes back. Cuando Cristo venga. Then and only then. Solo en ese entonces. So the Bible tells us to look for that return. Así que la Biblia nos dice que tenemos que aguardar, esperar ese momento. Calling it a blessed hope. Y lo llama nuestra esperanza bienaventurada. Now this is not, well, I hope it happens. Esto no significa algo como que, bueno, yo espero que esto suceda, But it's that positive, blessed assurance of his coming back. sino que es estar seguros, esta bendición de estar seguros de que Él va a volver. And whose coming back is it? ¿Y quién es el que va a volver? Our great God and Savior, Jesus Christ. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. In the original, that's very emphatic. En el original esto es muy enfático. And there is a rule in the Greek. Y hay una regla en el griego. When you have two nouns, Cuando tenés dos pronombres connected conectados by a conjunction, por una conjunción and you have a definite article in front of the first one, y tenés un artículo definido en el primero but not the second one, y no el segundo, then those two are equal. entonces esos dos son iguales. So this is an example of that. Así que esto es un ejemplo de eso. God and Savior Jesus Christ. Dios y el Salvador Jesucristo They're one. son uno. God is Christ. Cristo es Dios. Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. God in three persons. Dios en tres personas. God the Father, Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo, God the Holy Spirit. Dios el Espíritu Santo. So we're looking for that return of our Lord and Savior. Así que estamos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador. And then what did he do for us? Y después, ¿qué es lo que Él hizo por nosotros? Read verse 14, please. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
who gave himself for us, quien se dio a sí mismo por nosotros, dying on that cross, muriendo en esa cruz, paying the price of our sins, pagando el precio de nuestros pecados, forgiving our sins, perdonando nuestros pecados, wiping them away, lavándonos just as if we'd never sinned, como si nosotros nunca hubiéramos pecado, promising not to bring them up again. prometiéndonos que no los va a traer a la luz otra vez. He's paid the price. Él ha pagado el precio. And it says that he might redeem us from every lawless deed. Y dice que es para redimirnos de toda iniquidad. Redeem means to reclaim. Redimir significa reclamar. Without him, we're lost. Sin Él estamos perdidos. But by that price, he purchased us back. Pero Él con ese precio nos ha comprado. So you and I are his. Y esto significa que vos y yo somos de Él. He has redeemed us. Él nos ha redimido. He is our Redeemer. Él es nuestro Redentor. And purify for himself his own special people. Y purificar para sí un pueblo propio. So purify means to set apart. Así que purificar significa poner o apartar. It means to get rid of the dross, get rid of the junk. Significa quitar la basura. You can think of purifying gold or silver. Puedes pensar en cómo se purifica la plata o el oro. You heat them up, Los metes bajo fuego and the impurities come to the surface, y las impurezas vienen a la superficie and then you take the impurities off. y quitas las impurezas. And when the finally impurities are all gone, Y una vez que todas las impurezas han sido quitadas, I've been told you can look at that and see your face. me han contado que podés ver a eso y podés ver un reflejo de tu cara. And as a Christian, Y como un cristiano, similarly, I hope when my impurities are gone, similarmente yo creo que cuando mis impurezas se vayan, others can see the face of Christ in me, otros puedan ver la cara de Cristo en mí in all believers. y en todos los creyentes. So purify for himself his own special people, zealous for good works. Así que Él va a redimir y va a purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. As his child, I know you must be zealous for good works. Como hijos de Dios, nosotros y yo sé que ustedes tienen que ser celosos de buenas obras. Not relating to salvation. This is not a salvation issue. Y esto no son obras para la salvación, no es un tema de salvación. Salvation issue has been finished on the cross. El tema de la salvación ya fue tratada en la cruz. Jesus crying out, Tetelestai, Jesús diciendo, it is finished. está terminado. All the redemptive work has been done. Todo ha sido terminado. But now having been saved and redeemed, Pero ahora, siendo salvos y redimidos, we want to do what he has for us to do because we love him. tenemos o vamos a hacer lo que Él nos pide hacer porque le amamos. We want to be zealous for good works out of love. Queremos ser celosos de buenas obras que nazcan de nuestro amor. So now we come to the close of chapter 2, Y ahora venimos para concluir el capítulo 2. and we're right back to verse 1 again. Y es como que volvemos al versículo 1 otra vez. Would you read verse 15, please? Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. So here we have it. Así que aquí lo tenemos. Speak these things, Habla estas cosas. those things which are proper for sound doctrine, Estas cosas que son propias para tener sana doctrina. and exhort, Y exhorta, encourage, anima, set the pattern, haz un patrón, sé de ejemplo, be the model, sé un modelo rebuke with all authority. y rechaza y reprende con toda autoridad. Pastor Juan Carlos had a little bit about rebuking, didn't he? El pastor Juan Carlos habló un poco de esto. But we're to speak these things, exhort and rebuke with all authority. Y tenemos que hablar de esto, de reprender con toda autoridad. Let no one despise you. No dejen que nadie te menosprecie. Now, we can't keep people from despising us, really. Ahora, nosotros no podemos hacer nada para que las personas no nos menosprecien, But by demonstrating
the doctrine, the sound doctrine, we overcome that. Pero si nosotros podemos demostrar lo que es la sana doctrina, podemos vencer esas cosas By setting an example. al ser ejemplos. So we teach by word, yes, Así que enseñamos but we also teach by example. Enseñamos por la palabra de Dios, pero también enseñamos por nuestro ejemplo. It's not just that we teach you're to love one another, No es que nosotros solamente enseñamos que tenemos que amarnos unos a otros, but in our lives we need to show that we love one another. pero en nuestras vidas tenemos que demostrar que nos amamos los unos a los otros. We don't just teach forgiveness, Nosotros no solamente enseñamos acerca del perdón, but we need to be forgiving. pero necesitamos ser perdonadores. Am I a forgiving person? Yo soy alguien que perdono, Am I a loving person? soy alguien que ama. I pray so, and I pray you are as well. Yo oro que sí lo sea y oro para que ustedes lo sean también. So, a lot of times we need to just teach by example and by pattern. Así que muchas veces nosotros necesitamos enseñar siendo ejemplos, siguiendo un patrón. A story of St. Francis years ago. Hay una historia de San Francis. In the convent, he said to a young friar, let's go in and preach to the village. En el convento le dijo a uno de los monjes, vamos a predicar. So as the story goes, the two of them took off for the village. Así que la historia cuenta que los dos salieron hacia el pueblo And on the way, they came across some children. y en el camino se encontraron con unos niños. So St. Francis stopped, Así que San Francis se detuvo started talking to them, y comenzó a hablar con ellos, loving them, amándolos, patting them, giving them some encouragement. animándolos, palmeando su espalda. Went on and met some other little villagers on the way. Y continuó y se encontró con otros Stopped and talked to them. y se detuvo y comenzó a hablar con ellos. How's it going? ¿Cómo estás? What are you doing? ¿Qué están haciendo? Showed them love. Y les mostró amor Went to another group. y fue a otro grupo Same thing. y hizo lo mismo. Still hadn't got to the town yet. Todavía no había llegado al pueblo. St. Francis turned to the young friar and said, we're going back to the convent. Y él se volteó a su acompañante y le dijo, vamos a volver al convento. And the young friar said, but we haven't preached yet in the village. Y el joven le dijo, pero no hemos predicado todavía en el pueblo. And St. Francis says, we just have. Y San Francis le dijo, lo acabamos de hacer. So we preach not just with words, Así que no solamente predicamos con nuestras palabras, but may our lives be an example. pero que nuestras vidas sean un ejemplo. So speak, exhort, and rebuke. Así que hablen, reprendan con toda autoridad, exhorten Let no man despise you. y que nadie los menosprecie. And indeed, let your life be an example. Y dejen que sus vidas sean de ejemplo. Let's close in prayer. Oremos.